eh, avísenme si se traba, ¿sí? Así retomo. Pero hoy estamos en nuestra clase número 18 y vamos a enganchar un poco lo que estuvimos viendo lo estuvimos viendo las últimas clases de psicología evolutiva con, ¿cómo se llama? Con aportes nuevos de Vygotsky. Hoy quisiera que podamos hablar, y me gustaría escucharlos, antes de empezar con el tema propiamente dicho, en relación a la infancia, porque vieron que estuvimos viendo que para Piaget había como 4 momentos para el desarrollo, para Erikson había 8, ¿no? ¿Y qué sucede en este caso en especial con la infancia? Para ustedes, ¿qué es la infancia? Una etapa donde nos desarrollamos, bueno, una Bien, etapa de niños. bien, porque en realidad sí decimos que es una etapa en la que nos desarrollamos, si nos ponemos a reflexionar un poco más profundo, hay otras etapas que también nos desarrollamos. No sé, en la adolescencia se desarrollan otras cosas, en la adultez otras. Entonces, ¿qué diferenciaría la infancia de otras etapas? La inocencia. Bien, la inocencia, ¿qué más? ¿La inocencia ligada a qué? ¿A qué situaciones? Hay cosas que no entendemos cuando somos niños, que después cuando sos más grande te vas dando cuenta. Bien. ¿Qué otra cosa nos diferencia? Diferencia la infancia de otras etapas. Que La aprendemos inmadurez, conceptos básicos, Que aprendemos conceptos básicos como cuáles. como por ejemplo hablar, hablar, Bien, caminar, bien, conceptos que lo vamos a necesitar y después más adelante los vamos a ir perfeccionando. Por ejemplo, hablar, vamos a aprender a hablar, pero en la adolescencia, en otras etapas, vamos a perfeccionarlo. Quizás no se bien, entienda lo que hablamos del todo bien en la infancia, nuestros papás no van a entender obviamente, pero en la adolescencia se va a entender un poco más por la perfección que le vamos dando. bien. ¿Y ustedes qué creen? Este término de la infancia, el infante, la niñez, que justamente, bueno, venimos de un fin de semana en el que se festejó el Día de las Infancias. Estamos como una transición en dejar de hablar del Día del Niño y empezar a hablar, eh, a empezar a celebrar el Día de las Infancias. Justo venimos de este contexto, ¿no? Pero, ¿ustedes creen que la infancia, así como la conocemos ahora, existió siempre de la misma forma? no. No, 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 ¿por qué? A ver, Melina. pero con el tiempo varias cosas que nomás sentimos anteriores van cambiando Bien. con los niños. Sí, es decir, lo vamos a ver acá en el PowerPoint. A ver, así no me adelanto. ¿Existe la infancia? Ustedes ven el Power, ¿no? Sí. sí, Sí. Bien. ¿Pueden ver el niño de ahí al lado? sí. ¿La Sí, foto? Sí. ¿Qué me pueden describir de esa foto? ¿Estás está feliz? llevando Parece un niño feliz llevando libros, botellas, parecen. Está Ah, botella, trabajando. botella. Libros, nada que... está trabajando. Bien, también está trabajando. Puede ser que esté trabajando. Bueno. Eh, para empezar a hablar de infancias, y ya sé que estamos en psicología, pero es importante, como bien vimos con Erikson, poder situar a la persona en el contexto histórico, ¿no? Y en lo cultural, lo que le enseña la cultura alrededor del desarrollo y de las crisis vitales que hablaba Erikson, ¿no? En este caso, cuando empezamos a hablar de infancia, tenemos que empezar a pensar que la infancia no existió a la par de la existencia del ser humano. No es que desde que hubo ser humano hubo infancia, sino que hay que hacer un recorrido histórico para comprender su origen. Leo el Power, ¿no? Dice, en primer lugar,
sabemos que todos los sentimientos que hoy nos despierta la infancia no es cosa de siempre. En los siglos XIII y XIV, en la cultura occidental, la infancia no despertaba sentimiento alguno. Cuando yo dije infancia, lo primero que hablaron fue de inocencia, por ejemplo, ¿no? Si nosotros hablábamos de infancia, en esa época, en esos siglos, nadie le iba a despertar nada. ¿Por qué qué? Porque el ser humano estaba visto como que era una etapa que sí o sí se tenía que pasar, necesariamente, pero como que eran vistos como hombres adultos pequeños, es decir, las responsabilidades eran las mismas. Solo que, bueno, por ahí el físico no le daba para tanto, pero si estuvieran viendo Revolución Industrial, ¿estuvieron viendo Revolución Industrial? Sí. Sí. En Inglaterra, en el comienzo de este sistema capitalista en el que estamos ahora, el sistema capitalista creció en base a una revolución, en base a muchos aspectos, ¿no? Pero uno de ellos fue la revolución industrial, en la cual un sector de la población se enriqueció gracias a la explotación de obreros, o sea, del trabajo exhaustivo de obreros, de niños y de mujeres, o sea, y que los niños, por ejemplo, eran más baratos para esas industrias. Nosotros los miramos como niños, pero en ese momento no eran mirados con inocencia, con debilidad, con sentimiento de que hay que proteger, no. Era un recurso para conseguir mayor dinero, para que me trabaje en la fábrica, entonces se le exprimía toda su energía para el trabajo y cuando ya no servía para más, apilaban los muertos en otro lado. Bueno, hay muchas imágenes en relación a eso, de la revolución industrial. Si googlean revolución industrial y niños, les van a salir un montón. Casi nada los diferenciaba de los adultos. Es decir, no sé si hablé con ustedes, no, me parece que fue con Sexto la semana pasada. Yo tengo un abuelo que hace un par de años murió de metástasis, es decir, de un cáncer ya generalizado, pero que había empezado en el pulmón. Y una vez lo acompañó mi mamá, una de las tantas veces que lo acompañó mi mamá al médico, y le preguntó, el médico le preguntó desde qué año fumaba. Y mi abuelo no le respondía, entonces mi mamá le preguntaba, le decía, dale, respondele al médico. Y cuando le respondió, les dijo desde los 6 años, ¿no? Mi abuelo era tucumano y trabajaba en los campos allá, y bueno, tenían libre acceso al tabaco y armaban los cigarrillos de tabaco, ¿no? Pero antes, en ese tiempo, primero hubo un primer momento del cigarrillo y del tabaco en el que no había evidencia científica de que hacía mal a la salud. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, esto de no ver al niño, como lo vemos nosotros ahora, hacía que los adultos inculcaran a esas personas de esa edad ciertos hábitos que eran propios de los adultos ahora. No sé si me explico. Es decir, antes era normal, por ejemplo, ver a los niños fumar, porque no estaba prohibido por la ley y porque no había una diferencia en la protección, en sus derechos. O sea, hablar de derechos del niño es algo relativamente nuevo, de los últimos años, de los últimos 30 años, no era visto así de la misma forma antes. Acá tenemos otro autor que dice que Aries intentará explicar las afirmaciones que permiten la transformación de la antigua a la nueva concepción de la infancia. La primera tiene que ver con el sentimiento de dependencia personal del niño, su necesidad de protección y de contención por parte del adulto. Es decir, si nosotros vemos ahora situaciones en las que un niño no está protegido, no depende de nadie para poder sobrevivir y todo eso, o sea, claramente hay una denuncia por alguien que ve una situación de un niño desprotegido. En algún momento eso no se lo vio así, ¿sí? Esto aparece en el siglo XVII y se asocia a esta idea, la idea del amor maternal, ¿no? Este nuevo ser humano que ahora necesita de otro cuidado. El segundo sentimiento que colabora con una nueva concepción de la infancia es el interés
de la misma como objeto de estudio de la pedagogía. Es decir, la pedagogía como una ciencia relacionada a los procesos del aprendizaje y de la infancia. En la escolarización empezó a intervenir en esto de poder poner como objeto de estudio, es decir, poner el foco, el interés en la niñez y en cómo ellos incorporan el aprendizaje. Porque si no, ustedes se preguntan, ¿y por qué la profesora nos cuenta todo esto y qué tiene que ver con psicología? Tiene que ver porque en los primeros años es importantísimo tener en cuenta que es una edad fructífera para la incorporación de aprendizajes. Entonces, si yo al niño no le doy de esta protección, y no tengo en cuenta ciertas acciones y ciertas variables, es difícil poder enseñarle, ¿no? Ustedes hablaron de que, por ejemplo, en la niñez incorporan, creo que Franco lo dijo, ¿no? Incorporan lenguaje. Eso es algo muy social, es decir, va a incorporar el lenguaje de acuerdo, va a aprender a hablar de acuerdo a el contexto en el que se mueva, ¿sí? Y que va a tener diferentes tiempos de acuerdo a las circunstancias. Por ejemplo, yo tengo una prima que vive en Canadá, y ella es argentina, pero allá se habla inglés y francés, y tuvo una hija allá. Entonces, en la casa se habla castellano. Y ella, la nena, en la escuela, habla francés y habla español. El tema es que después, cuando vino acá a Argentina, cada vez que venía a visitar, la nena cada vez, entonces ella tenía una regla clara que era a la familia, a los adultos acá en Argentina le tenía que hablar en español, o acá tenía que hablar en español. Pero como ella estaba acostumbrada allá en la escuela a hablar en francés y en inglés, cuando venía acá a la placita y encontraba un niño, le empezaba a hablar en otro idioma, porque no entendía, ¿no?, que el contexto social era diferente al que ella se mueve en Canadá, por ejemplo, ¿no? Y la incorporación del lenguaje y del habla en niños bilingües o en situaciones de familias bilingües, puede ser que tarde un poco más la incorporación total del lenguaje, ¿sí? Porque está incorporando varios idiomas al mismo tiempo. Los autores plantean que en este proceso una porción de la sociedad es infantilizada. Cuando la sociedad empieza a amar, a proteger, a cuidar a los niños, se empieza a infantilizar esa sociedad. Cuando los piensa como sujetos a un poder externo, dependientes, agentes heterónomos, que se infantiliza a la niña. En este proceso la escuela tiene un rol fundamental, porque cuida de esta niñez, instruye a esta niñez, ¿sí? Según los autores, la escolarización y la infantilización serían dos fenómenos que caminan juntos y que se complementan. Es decir, tanto la escolarización, el ir a la escuela e incorporar ciertos aprendizajes en esa edad, define lo que es ser niño, por eso se habla de infantilización, define lo que es ser infante también. Y bueno, la pedagogía es una ciencia que se encarga de estudiar estas cuestiones. El niño en la escuela aprenderá a saber ser niño, ¿sí? Y esto, por ahí, alguno de ustedes me dirá y me responderá si estoy en lo cierto o no, que hay gente de generaciones, de otras generaciones, que no entienden este concepto, ¿no? Porque empiezan a hacer la comparación con ustedes. No les han dicho sus abuelos o gente mayor o sus padres que yo a tu edad ya trabajaba. ¿A quién no le dijeron eso? La típica. Yo a tu edad estudiaba e iba a levantar bolsas de cemento para ayudar a mi viejo. Vos no te querés levantar, pero yo a tu edad no sé qué hacía. Bueno. Profe. Sí. Pero era porque vivían en otro, ¿cómo se dice? En otra situación histórica, contexto. Bien. En otro contexto histórico. Y que además influye mucho, en este caso en las instituciones, la escuela, en cómo nos conformamos en este ser niños, ¿no? Y en este caso la escuela secundaria, en cómo ser adolescentes. Recuerden
que la generación de mis padres, la escuela, no sé la de los suyos, pero por lo menos la de mis padres, la escuela obligatoria, la primaria obligatoria, era hasta séptimo. En mi generación, que no es la de ustedes, en la mía, la escuela primaria se alargó hasta noveno y era obligatoria. Después, cuando no hay obligatoriedad en el sistema educativo, alguno puede elegir seguir estudiando o no, pero tiene que ser un proyecto de vida, entonces implica salir a trabajar. En mi caso, yo seguí estudiando el polimodal, que no era obligatorio. El cambio viene después, con la escuela en la que están ustedes, en el sistema educativo en el que están ustedes, en el que la educación secundaria desde el 2006 es obligatoria, ¿no? Entonces ustedes tienen que es su derecho a estudiar. Si no, nos encontraríamos con que algunos de ustedes estarían eligiendo estudiar y otros no, o otras familias no, porque eligen por ustedes. Pero el ser niño y el ser adolescente es influida también por las instituciones y por los cambios históricos, ¿no? El niño en la escuela aprenderá a saber ser niño, pasará casi todas las horas de su día, definirá qué es lo importante que aprenda ese niño, intentará formar sujetos obedientes, pasivos, en el caso de la escuela. La infancia le dará sentido al discurso de la pedagogía, pero la pedagogía es quien finalmente le dio existencia al concepto de infancia. No tanto el de la psicología, sino la ciencia de la pedagogía, ¿sí? Empezó a hablar de infancia. De todos modos, otras disciplinas hacen sus aportes y contribuyen sus discursos acerca de la infancia, como ser la psicología y la pediatría. Es decir, la pedagogía, vuelvo a repetir, fue la primera que habló de infancia, luego tomó esos aportes la psicología y por último la pediatría, que sabemos que en la actualidad, todos hemos ido a un pediatra, es una de las ramas de la medicina que se encarga de la medicina en los niños, ¿no? La diferencia con la pedagogía es que esta última estudia al niño en su condición de alumno, es decir, no estudia solamente su psicología y su físico, sino que lo estudia en el contexto escolar. Entonces, con todo esto, con toda esta introducción histórica, ¿existe la infancia? Hay autores que se lo hacen, ¿sí? Escucho como mucho ruido atrás. No sé quién tiene el micrófono prendido. Fede, me parece. Ahí está. Gracias. A lo que Vaquero y Nadorowski son autores que se dedican mucho a escribir sobre educación, y bueno, Vaquero también sobre psicología educacional, y ambos están vivos, así que son gente que está construyendo teoría todavía. Ellos dicen que la infancia es un invento de la modernidad, es un invento, es una construcción social muy cercana, o sea, que no es un concepto que tiene muchos años de antigüedad, sino que es algo relativamente nuevo. Una construcción minuciosa atravesada por varios discursos en el entramado institucional. Por este motivo es que los autores destacan la historicidad del concepto. Historicidad quiere decir esto de lo que venimos hablando, ¿no? Que este concepto tiene su origen histórico, un contexto determinado, en el que se empezó a ver la dependencia de estas personas en esta edad que necesitan un cuidado especial, un acompañamiento especial para poder ser incluidos en la sociedad de una determinada manera. Ambos sostienen que este modelo de la niñez infantilizada estaría en crisis. El modelo de la dependencia y de un niño subsumido a un adulto ya no funciona. El niño de hoy es un niño independiente que accede a los medios de comunicación, a la información con tanta facilidad como un adulto. Ambos afirman que hoy la edad de un sujeto no se asocia a un atributo de conocimiento. Lo que está queriendo decir estos dos autores es que todavía el concepto de infancia está en veremos, o sea, está en discusión, porque ahora, antes se hablaba de un niño que no sabía nada, que necesitaba cuidado, que necesitaba acompañamiento,
pero ahora nos encontramos con una nueva generación de niños que tiene acceso a la comunicación, que tiene acceso a cierta tecnología, que incorporan ciertos hábitos con mucha facilidad. Entonces, el concepto de infancia es un concepto que está en constante transformación. ¿Se entiende esto último? Sí, Sí, Bueno. Que a su vez yo agregaría a esta idea de que este nuevo niño y más independiente que accede a la comunicación, lo volvería a preguntar y a problematizar en este contexto de pandemia en el que los niños están aprendiendo a través de los medios de comunicación. Al final, ¿la tienen tan clara estos niños en relación al uso de la tecnología y todo eso para aprender? Signo de pregunta. No tengo la respuesta, pero tengo muchas dudas en relación a poder cerrar el concepto de infancia. Pero bueno, lo que quiero que quede claro como idea nueva y concepto nuevo es esta idea de que la infancia no existió siempre y la niñez no existió siempre, ¿no? Y que es un concepto que va cambiando de acuerdo al contexto histórico. Bueno, el autor que vamos a ver relacionado a esto es Lev Vygotsky. Lev Vygotsky es un psicólogo ruso en contexto de la Unión Soviética, ¿sí? Con aportes marxistas. ¿Estuvieron viendo los aportes de Marx ustedes en alguna materia? sí, en historia. Bien. Seguramente el año que viene la van a volver a retomar también en otras materias. Lev Vygotsky vivió pocos años, nos quedan 10 minutos, pero termino. Vivió pocos años, chicos, ¿pueden ver la presentación o se fue? Pero hizo grandes aportes y escribió mucho. Y escribió a la par de Piaget. ¿Se acuerdan, no? Piaget. Sí, Piaget en Europa y Vygotsky más para el lado de Asia, ¿no? La parte asiática de Rusia. Escribían al mismo tiempo y se criticaban entre ellos. Acá, como chusmerío. Se criticaban entre ellos. Post muerte de Vygotsky, Piaget terminó reconociendo que Vygotsky tenía razón. Así que es muy importante los aportes de Piaget porque lo toman muchas teorías de la psicología educacional y para la escuela y todo eso. Son muy importantes, pero Piaget, hay una parte que a veces se olvida la gente, que Piaget le terminó dando la razón a Vygotsky. Y vamos a ver por qué. Acá les dejé una frase: la verdadera dirección del desarrollo del pensamiento no es de lo individual a lo social, sino de lo social a lo individual. ¿Se acuerdan que cuando veíamos el desarrollo en Piaget, como que hablaba muy de la cuestión individual y de las cosas que podía resolver o no, y cómo pasaba de un estadio a otro? Pero le faltó una pata fundamental a la mesa, que es la cuestión social. Por eso Vygotsky dice que la verdadera dirección del desarrollo está dada a partir de lo social y cómo influye lo social en lo individual. Es decir, cómo influyen las personas que me rodean y lo que sucede históricamente a mí para poder desarrollar, y no al revés, como dice Piaget. ¿Se entiende eso? sí. Bueno, sus obras fueron el aporte más significativo a la psicología del desarrollo. Otro dato de color interesante de Vygotsky: su último libro ya lo escribe en la cama, a punto de morir, dictando sus libros. Imagínense el compromiso que tenía con sus conocimientos y con transmitir sus conocimientos. Pueden encontrarlo escrito de diversas formas: Vygotsky con doble Y o con I latina, no está muy claro todavía eso. Instalará la idea de que es imposible pensar el desarrollo de los humanos sin la interacción social. Vuelvo a repetir, la interacción social para Vygotsky, es fundamental para el desarrollo psicológico. Y la cultura tiene un papel central. Dicho autor planteará, entre otras ideas, una conceptualización sobre
lo que dio en llamar, bueno, ahí escribí mal, llamar procesos psicológicos, ¿sí? Y los procesos psicológicos los dividió en dos. Por un lado, los procesos psicológicos elementales. Elemental refiere a que es básico, es decir, para Piaget, para el desarrollo de las personas, hay dos tipos de psicología. La psicología, los procesos psicológicos elementales, que incluyen la memoria y la atención. Que eso lo estuvimos viendo, ¿se acuerdan? Memoria y atención, corto plazo, largo plazo. Para Vygotsky, los elementales son esos. Ahora, por el otro, se tienen que desarrollar también los procesos psicológicos superiores, que los marqué acá en verde. Lo siguen viendo, ¿no? Ustedes ahí en pantalla. Sí. Gracias. Procesos psicológicos superiores, que esos nos distinguen de los animales. Y acá lo volvemos a relacionar con las primeras clases que teníamos sobre naturaleza humana, ¿no? Y los que nos diferenciaba de los animales. Porque los animales también prestan atención y tienen memoria. Si no, pregúntenle a su perro cuando escucha el ruido de la bolsa de la comida. Tiene memoria y presta atención. Entonces eso lo tienen otras especies. Pero Vygotsky dice que lo que nos diferencia es la interacción con la cultura. Una de esas cosas fundamentales que incluye en los procesos psicológicos superiores es el lenguaje, ¿no? Que es lo que estuvimos hablando, lo que Franco, por ejemplo, menciona en relación a la infancia al principio de la clase. Dentro de los procesos psicológicos superiores, acá podríamos hacer un esquema, ¿no? Un mapa conceptual. Dentro de los procesos psicológicos superiores distinguirá los procesos rudimentarios y avanzados. Dirá que los rudimentarios se desarrollarán por el hecho de ser parte de la cultura. En cambio, los procesos avanzados requieren algún nivel de instrucción, es decir, que para que se desarrolle esta parte de los procesos psicológicos superiores, necesito que alguien me enseñe, básicamente, que alguien me lo enseñe. Por ejemplo, a hablar aprendemos por el solo hecho de estar con otros seres hablantes, ¿no? Alguien aprende, como le contaba el ejemplo de mi prima y su hija, ¿no? Aprende porque está en un contexto. Nadie se sienta a enseñarle castellano. Tiene padres que le hablan en castellano todo el tiempo y va a la escuela y tiene una escuela donde le hablan en francés y en inglés. Entonces sí o sí tiene que aprender. Ahora, a escribir un texto académico, o un cuento, pongámoslo así. Escribir un cuento en castellano o escribir un cuento en inglés, necesita que alguien le enseñe las palabras, necesita que alguien le enseñe a redactar, ¿sí? Necesita un nivel de instrucción. Esos son los procesos psicológicos avanzados. Y por último, concepto fundamental de Vygotsky, es el concepto de zona de desarrollo próximo. ¿Qué es la zona de desarrollo próximo? Es la distancia entre lo que entre lo que podría ser y lo que voy a hacer. Por ejemplo, yo tengo un niño, ustedes tienen un hermanito, alguien dando vuelta por ahí, que no se sabe atar los cordones, ¿no? Generalmente en primer año, más o menos entre los 6 y 7, ya tendría que aprender a atarse los cordones. Tiene que haber una capacidad motriz de poder agarrar los cordones y engancharlos, memorístico de saber qué hacer primero y qué hacer después, pero no es algo que se aprende porque sí, sino que alguien me tiene que enseñar. Entonces, la zona de desarrollo actual es el momento en el que yo tengo la capacidad, pero no sé hacerlo. La zona de desarrollo potencial es lo que yo podría hacer con la instrucción de un otro, con la ayuda de un otro. Esa distancia entre lo que podría hacer y lo que hago con la ayuda de un otro se llama zona de desarrollo próximo. La distancia entre la zona de desarrollo actual y la zona de desarrollo potencial. Entonces, todo el tiempo estamos aplicando este concepto de Vygotsky. ¿Por qué? Tengo, no sé, ustedes tienen a alguien, no sé, a su mamá que no sabe conectarse al Zoom.
ella tiene la capacidad para hacerlo. Y ustedes saben cómo hacerlo. Entonces ustedes le enseñan, le instruyen, y ella aprende. Entonces esa era la distancia de la zona de desarrollo próximo, hasta que lo logra. ¿Sí? Hay veces que el que instruye y arma el andamiaje, es decir, este sostén en el aprendizaje, puede ser un adulto o no, puede ser alguien menor, o puede ser un par. Che, no entendí lo que me explicó la profe, ¿me lo explicás? Si estuviéramos en clase, ¿no? Sí, el ejercicio hay que hacerlo así, bla, bla, bla. Bueno, ahí hay zona de desarrollo próximo, mi compañero está haciendo el andamiaje y me está enseñando. ¿Alguna pregunta sobre esto? Fui demasiado rápido hoy. No, No. Bueno, acá tenemos más información sobre la zona de desarrollo próximo, pero lo voy a dejar No. acá para que... Lo voy a dejar ahí porque no vamos a llegar, porque nos queda un minuto, menos de un minuto. Así que lo voy a volver a retomar la clase que di. Bueno, ¿qué les pareció? bien. Bien. ¿Quedó claro? Les voy a dejar Sí. para que relean el PowerPoint, ¿sí? Para que relean esta última parte, así retomamos la semana que viene con zona de desarrollo próximo. ¿Está bien? No...